a los 83 años. Cuando la vida parecía lo suficientemente larga como para perdonarlo todo, Juan Pardo pronunció de repente una frase que conmocionó al público. Hay gente a la que nunca perdonaré. Una voz profunda, pausada, pero firme, como si hubiera guardado ese secreto durante décadas. Y hoy, tras tantos años de silencio, el legendario artista por fin decidió abrir la puerta a viejas heridas, historias jamás contadas, personas que han dejado una huella profunda en su vida. Bienvenidos a nuestro canal donde rincones ocultos, emociones genuinas. Y aquello que nadie se atreve a decir, se narran con toda sinceridad y profundidad. A los 83 años, cuando todos esperaban escuchar de él recuerdos dulces, anécdotas tranquilas o reflexiones llenas de serenidad, Juan Pardo sorprendió a todos con una declaración que cayó como un rayo en pleno cielo despejado. Hay personas a las que nunca podré perdonar. No lo dijo con rabia ni con rencor acumulado. Lo dijo con una calma inquietante, una serenidad que solo tienen aquellos que han aprendido a convivir con sus heridas durante demasiado tiempo. Juan Pardo, el artista, el compositor, la voz que marcó generaciones, siempre fue reservado. Hablaba apenas lo necesario, se refugiaba en su música y pocas veces abría las puertas de su vida personal. Pero ese día, sentado frente a una entrevista íntima, decidió romper un silencio que llevaba décadas presionándole el pecho. Cuando uno llega a esta edad, dijo, ya no tiene necesidad de fingir. Esa frase fue el inicio de una verdad que conmocionó a sus seguidores. El periodista le preguntó suavemente de qué hablaba, quiénes eran esas personas a las que no perdonaría jamás. Él hizo una pausa larga, como si las memorias regresaran una a una con el peso intacto de todo lo vivido. No hablaré de odio, aclaró. Pero hay cosas que marcaron mi vida de un modo que nunca se borrará. En ese instante, Juan no parecía un ídolo musical, no parecía la figura pública que todos admiraban. Parecía un hombre mayor, profundamente humano, cargando historias que nunca fueron contadas. Historias de traiciones, pérdidas, malentendidos y heridas que nunca encontraron cierre. Pasé demasiados años guardándolo todo, confesó. Y a esta edad, uno ya no guarda nada. La sinceridad de sus palabras dejó al público sin respiración. No era un escándalo barato, no era una acusación impulsiva. Era la voz de alguien que se había cansado de callar. Mientras hablaba, su mirada se volvía más introspectiva. Recordó momentos precisos, decisiones que lo alejaron de personas a las que amaba, palabras malditas, que lo persiguieron durante años, gestos que se clavaron en su memoria como espinas. Hay heridas que no sangran, dijo, pero nunca dejan de doler. Por primera vez, Juan Pardo admitió que había llevado sobre sus hombros más dolor del que la gente imaginaba. La gloria, los aplausos, los discos vendidos. Todo eso había sido solo la superficie. Debajo había una historia más compleja, íntima y marcada por traiciones que él nunca quiso exponer. Hasta ahora. El público escuchó en silencio, un silencio pesado, emocional, mientras él continuaba. No se trata de venganza, aclaró. Es solo aceptar que hay personas que no merecen volver a tu vida. El entrevistador intentó profundizar, pero Juan levantó la mano. No daré nombres aquí, dijo con firmeza. Pero sí diré algo: no perdonar no significa odiar. Significa proteger tu paz. Ese matiz tan humano, tan claro, tan honesto se convirtió en la frase que más resonó. Porque no hablaba desde la rabia, sino desde la experiencia. Desde el cansancio de una vida larga, desde la sabiduría que solo los años pueden dar. Juan continuó explicando que el proceso de comprender sus heridas fue lento, más lento de lo que él hubiera querido. Había relaciones que se rompieron sin explicación, amistades traicionadas, confianzas rotas, y lo peor de todo, silencios que nunca obtuvo respuesta. Lo que más duele no es lo que te hacen, dijo, sino lo que nunca te explican. Ese capítulo de su vida, el que había mantenido oculto bajo llave, finalmente estaba saliendo a la luz. No para culpar, no para señalar, sino para liberarse. Porque a los 83 años el perdón ya no era una obligación social para él. Era simplemente una elección. Y eligió no perdonar. No por rencor, sino por respeto propio.
porque a veces guardar distancia es el único modo de seguir adelante sin cargar con la sombra de quienes te hicieron daño. Así comenzó su revelación. Con un hombre mayor que, lejos de suavizar la realidad, decidió decirla tal como es, porque la verdad, aunque duela a veces, llega justo a tiempo. Cuando Juan Pardo dijo que había personas a las que nunca podría perdonar, no hablaba desde un impulso momentáneo. Hablaba desde décadas de recuerdos guardados desde heridas que nunca cicatrizaron del todo. Y aunque él se negó a dar nombres públicamente, sí abrió la puerta a relatar las historias detrás de esos rostros que aún hoy lo acompañan en silencio. La primera persona que mencionó sin decir su nombre fue alguien muy cercano a su vida artística. Era alguien en quien confié profundamente, explicó. Alguien a quien consideraba casi un hermano. Durante años trabajaron juntos composiciones, proyectos, giras, decisiones importantes. Juan no solo compartía música con él, sino también sueños, miedos y esa camaradería que solo nace entre quienes construyen juntos. Pero un día sin previo aviso, esa confianza se rompió. No fue una discusión abierta ni una traición escandalosa. Fue algo más sutil y más doloroso. Me di cuenta de que hablaba a mis espaldas, dijo Juan. No para defenderse, sino para destruirme. Palabras que viajaban de boca en boca, manipulaciones disfrazadas de comentarios inocentes, una imagen distorsionada creada para ganar ventajas personales. Eso me dolió más que cualquier crítica pública, confesó. Porque uno espera ataques del mundo, pero no de quien come en tu mesa. La segunda persona pertenecía a su vida familiar, y ahí Juan mostró un dolor distinto, más íntimo, más silencioso. Las heridas de la familia son las más difíciles de explicar, dijo con un suspiro profundo. No quiso entrar en detalles precisos, pero sí describió el sentimiento que lo acompañó durante años, la sensación de haber sido utilizado emocionalmente. No por dinero, no por fama, por expectativas, por exigencias, por la falta de empatía, en momentos decisivos. Cuando más necesitaba comprensión, dijo, me dieron la espalda. Y esa ausencia, esa indiferencia, en un instante crítico dejó una marca imborrable. La tercera persona de su lista no fue un enemigo ni un traidor directo. Fue alguien que intervino de manera decisiva en un proyecto que definió parte de su carrera. Hay decisiones que destruyen más que una palabra, comentó. Durante una etapa crucial de su vida artística, Juan trabajó con un productor que parecía entenderlo, respetarlo y querer elevar su música. Pero detrás de esa fachada había manipulaciones, presiones y cambios forzados que él nunca aprobó y que afectaron profundamente su identidad artística. Me hicieron cantar cosas que no sentía, reveló. Y eso mata un poco el alma del músico. Ese dolor silencioso, el de verse usado con fines ajenos a su arte, fue uno de los golpes más duros que recibió. La cuarta persona pertenecía a un antiguo círculo social. Era alguien que yo consideraba un amigo, dijo Juan. Un amigo que no supo guardar un secreto en el momento más delicado, que compartió información íntima solo para alimentar una conversación trivial. No fue lo que dijo, explicó. Fue que llevó mi vulnerabilidad como si fuera una anécdota. Y ese acto para Juan fue suficiente para cerrar una puerta para siempre. Hay cosas que no se deshacen, añadió. La confianza rota es una de ellas. Finalmente, el nombre más doloroso de todos no fue un enemigo, ni un socio, ni un familiar. Fue alguien que él alguna vez amó. No mencionó su identidad, pero sí el impacto que esa persona dejó en su vida. Me enseñó que a veces el amor puede convertirse en veneno, dijo, con una mirada perdida. No por maldad, sino por indiferencia, por el abandono emocional que dejó cicatrices más profundas que cualquier ofensa directa. Todavía me duele, admitió. No por lo que pasó, sino por lo que nunca llegó a pasar. Al terminar de contar estas historias, Juan no mostró rabia. Mostró cansancio. Mostró aceptación. Mostró la dignidad tranquila de quien ya no necesita justificar nada. No menciono nombres, concluyó, porque no quiero herir. Solo quiero ser honesto. Hay personas que se quedaron en mi pasado, y ahí deben quedarse. Sus palabras resonaron no por el escándalo, sino por su humanidad.
porque todos de una forma u otra cargamos con nombres que aún duelen. Y Juan a sus 83 años solo hizo lo que tantos desearían hacer: reconocerlo sin vergüenza, sin miedo y sin rencor. Cuando el público veía a Juan Pardo en el escenario brillante, seguro, dueño absoluto de su voz y de su carisma, nadie imaginaba lo que había detrás de esa imagen impecable. Su vida profesional estuvo llena de aplausos, pero su vida emocional estuvo marcada por sacrificios que pocos conocieron. Y fueron esos sacrificios repetidos durante décadas los que abrieron las heridas más profundas, no en el cuerpo sino en el alma. Desde joven, Juan comprendió que la música era un camino hermoso, pero cruel. Exigía tiempo, dedicación absoluta y una entrega que no siempre dejaba espacio para lo personal. Mientras otros construían familias, él construía discos. Mientras sus amigos celebraban cenas, cumpleaños o reuniones sencillas, él celebraba nuevas giras, entrevistas, contratos. El precio del éxito era alto, pero él lo asumió sin quejarse. Lo que nunca imaginó es que con el tiempo ese precio se convertiría en una carga inmensa. Porque los sacrificios profesionales no fueron los que más le dolieron. Lo que realmente lo marcó fueron las heridas provocadas por las personas más cercanas. Durante muchos años, Juan estuvo rodeado de gente que decía querer lo mejor para él, pero que en realidad buscaba aprovecharse. Había elogios exagerados en público y críticas mordaces en privado. Había amistades que parecían sinceras hasta que una oportunidad profesional ponía en evidencia las verdaderas intenciones de algunos. Cuando eres famoso, dijo Juan, todos quieren algo de ti. Muy pocos quieren algo contigo. En los momentos de mayor éxito, cuando parecía que todo estaba a su favor, él vivía una soledad profunda, una soledad que nadie veía. Me sentía acompañado, pero no acompañado de verdad, confesó. Había personas que se acercaban solo por conveniencia, que usaban su nombre, su tiempo y su generosidad, sin pensar en lo que él necesitaba. Esa forma de compañía vacía terminó por desgastarlo emocionalmente. También soportó decepciones con colegas del medio. Proyectos truncos, promesas rotas, decisiones tomadas a sus espaldas. Hubo productores que intentaron cambiar su esencia artística, imponiéndole estilos que él no sentía, alejándolo de su propia identidad. Me hicieron cantar cosas en las que no creía, recordó. Y eso duele más que cualquier fracaso. Para él, la música era honestidad. Que lo obligaran a ser alguien que no era dejó una marca profunda. Pero lo más doloroso vino de su entorno más íntimo. Hubo personas que él amaba de verdad que no estuvieron cuando más las necesitó. Momentos críticos en los que él buscaba apoyo y solo encontró distancia. Situaciones familiares que lo dejaron emocionalmente agotado, cargando expectativas que no podía cumplir y responsabilidades que no siempre le correspondían. Cuando el dolor viene de alguien a quien quieres, no se olvida jamás, dijo en voz baja. Y entre todas esas heridas, hubo una que nunca quiso detallar del todo, un amor del pasado que terminó rompiéndolo en silencio. No por gritos, ni por traiciones visibles, sino por indiferencia, por ausencia, por la sensación de que daba más de lo que recibía. No me hizo daño por maldad, admitió. Me hizo daño porque no le importaba. Ese desinterés lo acompañó durante años como una sombra que se interponía entre él y cualquier intento de volver a confiar. El resultado de todos esos sacrificios, decepciones y silencios acumulados fue una vida emocional llena de cicatrices. Cicatrices que él aprendió a ocultar para no preocupar a nadie. Cicatrices que siguió cargando incluso en los momentos de gloria. Cicatrices que explican por qué a los 83 años decidió hablar con tanta claridad. Porque cuando un artista da tanto de sí al público, a su entorno, a su carrera, y recibe a cambio manipulación, abandono o deslealtad, llega un punto en que perdonar deja de ser una opción no por falta de bondad, sino por dignidad. Y así en este capítulo se entiende mejor la frase que sorprendió al mundo. Hay personas que nunca podré perdonar. No porque quiera vivir en el rencor, sino porque ya vivió demasiado tiempo herido. A los 83 años, Juan Pardo habla con una serenidad que solo se obtiene después de haber visto mucho, perdido mucho y sobrevivido aún más.
Ya no necesita adornar la verdad, ni suavizar lo ocurrido. En esta etapa de su vida la sinceridad se vuelve un refugio, y las palabras ya no buscan agradar sino liberar. Por eso cuando dijo que había personas a las que nunca podría perdonar, no lo dijo desde el rencor. Lo dijo desde una claridad que le costó toda una vida construir. Con el tiempo Juan comprendió que el perdón no es tan simple como muchos lo presentan. No es un acto automático ni una obligación moral. Es un proceso profundo que solo funciona cuando realmente nace del corazón. Y él, después de tantos años intentando sanar por dentro, aceptó que algunas heridas no están hechas para cerrarse. No porque quiera aferrarme al dolor, explicó, sino porque hay cosas que simplemente no se borran. Mirar atrás a su edad no es un ejercicio de nostalgia. Es un acto de evaluación. Recuerda personas que lo acompañaron en sus momentos más vulnerables y otras que aprovecharon esos momentos para herirlo. Recuerda silencios que pesaron más que los gritos, decisiones que lo marcaron y ausencias que nunca recibieron explicación. Perdonar no es olvidar, dijo con calma, y yo no puedo olvidar algunas cosas. Durante años intentó hacer lo que otros le exigían, dejar ir, superar, pasar página. Pero esas frases vacías nunca le sirvieron, porque perdonar no es cuestión de voluntad, es cuestión de verdad interior. Hay heridas que no duelen porque siguen abiertas, sino porque cicatrizaron torcidas. Hay palabras que no se llevan el viento. Hay traiciones que, aunque no se repitan, siguen dejando sombra. A esta edad Juan ya no busca reconciliaciones imposibles. Tampoco quiere conversaciones tardías que reabran viejas tormentas. Entendió que su paz no depende de que esas personas regresen para pedir perdón. Su paz depende de no permitirles volver a entrar en su vida. Esa es la diferencia entre sanar y olvidar. Él sanó, pero no olvidó. Y no olvidar no lo hace menos maduro. Lo hace más honesto consigo mismo. Cuando habla de quienes lo lastimaron no muestra odio, muestra cansancio. Antes pensaba que perdonar era obligatorio, dijo. Ahora sé que lo obligatorio es protegerme. Proteger su tranquilidad, su tiempo, lo poco o mucho que le queda de vida. A estas alturas cada día es un tesoro, y él no está dispuesto a gastarlo recordando a quienes nunca supieron valorar su confianza. También comprendió algo más profundo. Algunas personas no cambian aunque pasen los años. No piden perdón, no reconocen el daño, no asumen responsabilidad. Y él ya no tiene energía para esperar transformaciones que nunca llegarán. Yo ya viví demasiado para seguir abriendo puertas que cerré por una razón, dijo con suavidad. Esa frase resume toda su postura. No perdonar no es castigar, es cuidarse, es respetarse, es entender que el perdón no siempre es el camino hacia la paz. A veces la paz llega cuando aceptas que ciertas personas deben permanecer lejos. Hoy Juan vive sin rencor, pero también sin ingenuidad. Acepta su pasado con sus luces y sombras, y elige quedarse solo con lo que no le roba tranquilidad. Porque a los 63 años, lo más valioso ya no es quedar bien con nadie. Es vivir en calma con uno mismo. Con el paso de los años, Juan Pardo descubrió que la vida no siempre ofrece explicaciones ni soluciones perfectas, ni finales cerrados. A veces simplemente te deja con preguntas sin respuesta, con silencios incómodos, y con heridas que nunca terminan de desaparecer. Pero también aprendió que incluso allí, así uno puede encontrar serenidad. No una serenidad ruidosa, llena de gestos o celebraciones, sino esa paz pequeña, callada, que se instala en el alma cuando dejas de luchar contra lo que ya no puedes cambiar. A sus 83 años, Juan mira hacia atrás sin miedo. No porque su pasado sea fácil de recordar, sino porque ya no lo carga como antes. Lo comprende, lo reconoce, lo acepta. Lo que viví ya no me persigue, dijo. Solo me acompaña. Esa diferencia tan sutil y tan profunda es la que define esta etapa final de su vida. Las personas que no pudo perdonar siguen formando parte de su historia, pero ya no definen su presente. Son capítulos que se cerraron solos con más dolor del que él hubiera querido, pero se cerraron. Y aunque algunas cicatrices siguen ahí, ya no le arden, ya no lo despiertan de madrugada, ya no lo obligan a preguntarse qué hizo mal o qué pudo haber hecho diferente.
Juan dejó de buscar justicia y dejó de esperar disculpas. Entendió que hay heridas que sanan sin pedir perdón, y hay perdones que nunca llegarán. Y eso está bien. La vida no está hecha solo de reconciliaciones. También se compone de finales silenciosos, de despedidas necesarias, de límites que nos protegen. Perdonar no siempre te hace libre, dijo. A veces la libertad llega cuando aceptas que no vas a perdonar. En esa frase está toda su filosofía de vida. Hoy no le interesan los discursos románticos del perdón absoluto, ni las falsas expectativas de cerrar cada ciclo con un abrazo. Él elige la verdad incluso si duele, porque prefiere una verdad pesada a una mentira cómoda. Eso no significa que viva con rencor. Al contrario, la ausencia de perdón es para él una forma de respeto propio. Una manera de evitar que quienes le hicieron daño vuelvan a tener espacio en su mundo interior. Un acto de autocuidado que antes confundía con dureza, pero que ahora entiende como madurez. Hoy Juan dedica su tiempo a lo que realmente importa: los afectos sinceros, las pequeñas rutinas que le dan alegría, la música que aún resuena, aunque ya no la cante en grandes escenarios. Ha aprendido a vivir despacio, sin exigencias, sin expectativas imposibles. Y en esa lentitud encontró una paz que nunca tuvo durante sus años de fama. No quiere venganzas, no quiere revanchas, no quiere explicaciones atrasadas, solo quiere estar en calma. Y después de tantos años de cargar dolores ajenos, finalmente lo logró. El mensaje que deja casi sin querer: es profundamente humano, no todos tenemos que perdonar para estar en paz. No todos los dolores necesitan un cierre perfecto. No todas las historias requieren reconciliación. Lo importante es no permitir que esas heridas definan lo que queda de vida. Lo importante es elegir con quién caminar y de quién alejarse. Lo importante es entender que la paz a veces no se encuentra en el perdón, sino en la distancia. A los 83 años, Juan Pardo no busca quedar bien ante el mundo. Busca estar bien consigo mismo. Y en esa decisión simple, firme, serena, encontró la libertad que tardó toda una vida en aprender. Hay historias que no necesitan escándalo para estremecer. Basta con una verdad dicha en voz baja desde el corazón para cambiar la forma en que entendemos la vida. La historia de Juan Pardo, con todas sus luces y sombras, es una de ellas. A sus 83 años él no busca aplausos ni comprensión, solo busca honestidad. Honestidad consigo mismo, con su pasado, y con el derecho que todos tenemos a proteger nuestra propia paz. Sus palabras no nacen del odio, nacen del cansancio de cargar demasiado tiempo con heridas que nunca fueron reconocidas. Nacen de la valentía de mirar atrás sin miedo y decir: esto me dolió, y no tengo por qué fingir lo contrario. Y en esa sinceridad, Juan encontró algo que muchos pasan toda la vida intentando alcanzar: serenidad. Su historia es un recordatorio para todos nosotros. A veces tratamos de perdonar por obligación, para no quedar mal, para mostrarnos fuertes, para cumplir con lo que debería ser. Pero la vida no siempre funciona así. Hay dolores que se superan, sí, pero hay otros que simplemente se aceptan. Y aceptar también es sanar. Quizá por eso sus palabras tocan tan profundamente, porque todos tenemos nombres que todavía duelen, recuerdos que nos pesan, momentos que nos gustaría haber vivido de otra manera. Y escuchar a alguien que después de tanto se permite decir la verdad sin culpa libera. Si esta historia te hizo reflexionar, si te invitó a mirar tus propios silencios, tus propias cicatrices, tus propios límites, te invito a quedarte con nosotros. En este canal contamos historias reales, humanas, llenas de emociones que nos unen, aunque nuestras vidas sean distintas. Suscríbete, acompáñanos, y sigamos explorando juntos estas voces que nos enseñan, que nos consuelan, y que nos recuerdan que incluso después de las heridas más profundas, siempre existe un camino hacia la paz.